Bueno, familia, para cada uno de ustedes muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Feliz Santo Sábado. Qué alegría ver la iglesia llena. Esto significa que el Espíritu Santo sigue orando con su iglesia. Hermanos, antes de comenzar con este estudio, los invito nuevamente para que nos arrodillemos para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, muy buenos días. En este momento estamos delante de ti, Señor. Quiero pedirte de corazón, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe a cada uno de los presentes que estamos aquí en tu templo de oración, Señor. Por eso acompáñanos de que la siguiente palabra que se vaya a trazar sea para honra y gloria tuya, Señor. Quédate con nosotros, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, familia. Para los hermanos que también van a ver el video, como se dan de cuenta, ahí lo tengo. Estamos en la iglesia adventista de Ágape. Y me presento, mi nombre es Alexander Vega, vengo del distrito Santuario Sur de la iglesia Iniciel. Así que, hermanos, es un gusto pues tenerlos aquí presentes y vamos a estudiar la Biblia. Yo les hago una pregunta, ¿para qué es el púlpito? El púlpito es solamente para estudiar la palabra de Dios. No vamos a hablar de anécdotas, vamos solamente a estudiar Biblia. ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando iba cada sábado a la sinagoga? Los escribas y fariseos quedan impresionados de la doctrina que daba Cristo. Así que, hermanos, ¿cuántos trajeron Biblia? ¿Sabe por qué yo hago esa pregunta? Una vez una hermana que salió tan de afán en una iglesia X, que salió tan de afán que cuando levantó la mano, lo que traía era un libro de lectura normal en vez de la Biblia. Se confundió del afán. Así que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Si un hermanito me puede acomodar la cámara ahí, se lo agradecería. Si ahí es. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, estamos ahí, ¿sí? Listo, no nos desconcentremos, muchachos. Lucas capítulo 15 habla de tres parábolas. Tres, concéntrese. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. ¿Estamos de acuerdo? Estas parábolas representan tres clases de perdidos que hay a nivel mundial. Ojo con esto, tres clases de personas perdidas. ¿Qué es parábola, hermano? Parábola significa en el griego paráboles, que traduce como similitud o comparación. O sea, de que Cristo está comparando un evento. Gracias. Está comparando un evento histórico que él cuenta para dar a entender una enseñanza a quién, a la iglesia. Veamos el primer ejemplo, Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas 15, 7. Dice de la siguiente manera: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10, ahí mismo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, notemos que tanto la parábola de la moneda perdida como de la oveja se compara con un pecador que se arrepiente. O sea, son personas que estaban, ¿qué? Perdidas, ¿sí o no? Y en el versículo de ahí mismo, 17 del hijo pródigo dice: volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea,
se arrepintió, o sea, volvió de su padre. Yo le quiero hacer la pregunta a ustedes, hermanos. Concéntrense que aquí estamos estudiando. Cristo comparó a 3 clases de perdidos, pero note que los comparó con elementos diferentes. El primero lo comparó con un animal, una oveja. La pregunta es ¿por qué? Si nosotros nos damos de cuenta, el animal tiene conciencia de que se pierde pero no sabe volver. Por eso es que Cristo va y la busca. Pero pongamos al hijo pródigo. ¿Por qué Jesús comparó en el tercer caso a un perdido con un ser humano? ¿Cuál es la diferencia de un animal a un ser humano? Que el ser humano tiene uso de razón y es consciente de cómo volver a Dios. ¿Cierto? Quiero que nos fijemos algo importante. La oveja no sabía volver, mientras que el hijo pródigo, ustedes saben la historia, volvió a la casa del padre. La oveja representan a aquellas personas que se fueron de la iglesia y no sabían cómo volver o a retomar el camino de Dios. ¿Sabe que la oveja perdida no siempre representa a la gente de afuera que no conoce? ¿Sabe que la misma Biblia también dice que hay ovejas aquí dentro de la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tenemos? Mateo 10:5 dice: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas que están ¿en dónde? También son para nosotros. O sea que puede haber perdidos aún dentro de la misma iglesia. Pero ¿sabe que de las 3 parábolas, hermanos? De las 3 parábolas, no voy a hablar de la oveja perdida. ¿Sabe cuál es la que vamos a tocar en esta mañana? Es para que ustedes hayan entendido la introducción, hermanos. Yo quiero hacer la pregunta: ¿cuántas visitas tenemos en esta mañana? Levante la mano las visitas, los amigos, gente que viene por primera vez. ¡Qué bendición! Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Me alegra saber que hay visitas. Y aún a los hermanos también saben que son bienvenidos. Entonces, vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer el relato de la moneda perdida. Mire que acá hay algo extraño, hermano. Cristo comparó a la oveja con un perdido, a alguien que tiene conciencia, y a un hombre en el hijo pródigo. Pero ¿por qué compara a un perdido con un metal? Yo le hago la pregunta: ¿un metal tiene vida? No. Un metal no piensa. Un metal no tiene conciencia. Acá hay algo raro. ¿Qué significa esta clase de perdidos? Vamos a leer primero la parábola. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, dracmas eran monedas de plata, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Dónde se perdió la moneda? ¿En la casa de quién? De la mujer. No dice que la moneda se perdió en la casa de otro. La moneda se perdió en su propia casa. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Según la Biblia, hermanos, ¿qué representa la mujer? ¿Quién es la mujer? La iglesia. Yo les recomiendo que las personas que trajeron a las visitas anoten los textos bíblicos para que usted se lo enseñe a la persona. ¿Dónde dice en la Biblia que la mujer representa una iglesia? Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Entonces, note que es la iglesia.
Dice que esta mujer, al buscar la moneda perdida, enciende la lámpara. ¿Qué representa la lámpara en la Biblia? La lámpara representa la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Usted lo puede leer en Salmos capítulo 119 y el versículo 105. Ahora, concéntrese en lo que estamos estudiando. O sea que la iglesia, la mujer que está buscando la moneda, está dando luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? La mujer enciende la lámpara, o sea, abre la Biblia. La mujer alumbra. Pero dice que la busca en su propia casa. ¿Qué representa la casa? Vamos a ver qué representa la casa. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 3, 5. ¿Qué representa la casa? Mire cómo dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, o sea, el hogar, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 15, ahí mismo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? La casa de Dios. Hay hermanos que dicen, hermanos, bienvenido y siga y siéntese como si estuviera en su casa. Ojo con lo que dice. Porque esta no es nuestra casa. En su casa usted se comporta como usted quiere. Pero aquí, esta es la casa de Dios y debemos tener reverencia. Dice, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. O sea que Timoteo no solamente está diciendo que la iglesia somos usted y yo. La iglesia también representa el lugar donde se congrega su pueblo. Entonces, la mujer barre la casa. Volvamos a la parábola. Está barriendo. O sea que quiere decir que la mujer ¿dónde está? En la casa de Dios o la iglesia. Entonces, la mujer, note que la mujer sabe que la moneda está perdida, ¿sí o no? La moneda representa a los miembros. Escúchenme bien, hermanos. Necesito que tengan mucha concentración en lo que les voy a decir, lo que vamos a ver. La moneda representa a un grupo de personas dentro de la iglesia que están perdidas y no se dan cuenta ante Dios. Así como la moneda. Note, la moneda es muerta, la moneda no sabe que está perdida. Y este grupo de personas no saben que están siendo perdidas ante Dios. Note, como la moneda, qué curioso. Por eso la mujer, o sea, los que saben, solamente su misión es alumbrar. La busca, barre la casa, enciende. Ahora, alguien puede decir, hermano, si son buenos cristianos, entonces son personas salvas. ¿Cómo es posible que una persona siendo buena a la vista de los hombres pueda estar perdida ante Dios? La gente puede tener buenos conceptos de nosotros. Uy, este hermano es un gran predicador. Me gusta cómo ora. O sea, la gente nos admira. Pero como la moneda perdida, ¿cómo estamos? Perdidos dentro de la misma iglesia. Ahora, usted me puede decir, hermano, ¿cómo es eso que alguien siendo bueno puede estar perdido ante Dios? ¿Sabe que la Biblia habla? Vamos a hablar de dos casos de ellos. Vamos a abrir primero libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 17. Marcos 10, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Ustedes ya saben la historia. El joven rico. Entonces, 10, 17 de Marcos dice: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo. ¿Cómo llegó? O sea que estaba ¿qué? Enérgico. ¿Por ver a quién? A Cristo. Dice:
Llegó uno corriendo y arrodillándose delante le preguntó, o sea que le adora, porque dice que se arrodilla, o sea es un cristiano, ¿sí o no? Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Sabe por qué Cristo respondió de esta manera? Porque sabemos que Jesús sí es bueno, Él no pecó. Saben que la humildad de Cristo era tan grande y que el pecado le iba a recaer sobre encima que ni Él mismo se consideraba bueno. Y sabe que muchas veces si usted encuentra a un cristiano que dice, ojo hermano, es que yo soy mejor que antes, Dios me ha cambiado, ojo con la presunción. Porque Jesús hasta Él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe que Elena White dice, es bueno testificar a otras personas de nuestro cambio de Dios, pero si lo va a hacer, hágalo mejor afuera? ¿Cuántos han leído esas citas? Porque el púlpito, como les dije, ¿para qué es? Solamente para hablar de la palabra de Dios, no contar mi testimonio personal. Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y nosotros a veces, Dios me cambió, ya soy mejor que antes, imagínense. Pero volvamos al tema del joven rico. Los mandamientos, ¿sabes? Versículo 19. No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, lo he guardado desde mi juventud. O sea, ¿que era cristiano desde cuna? Sí, porque dice que es de mi juventud, o sea, siempre ha sido cristiano. ¿Y Jesús qué le dijo? Te felicito, eres un campeón, sigue así, muy bien. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, del juzgar con juicio al juzgar que el diablo hace? Mire lo que Jesús hizo, versículo 21. Entonces Jesús mirándolo, lo amó. ¿Qué le ofreció Jesús? Amor. ¿Sabe, hermano, que cuando usted va a corregir a una persona, hágalo con amor? Muchas veces nosotros corregimos a una persona y no se siente el amor de la corrección. ¿A cuántos probablemente han sentido que cuando nos corrigen, hemos sentido más como un regaño más que una corrección? ¿Qué le faltaba a este joven rico? Le faltaba amor. Cuando una persona está en el camino del evangelio, yo le hago la pregunta, ¿necesita tener amor para santificarse o necesita primero ser santo para tener o ofrecer amor? Según lo que estamos estudiando, ¿qué? Necesitamos primero amor. O sea que yo no puedo tener una santificación en Cristo si primero no recibo su amor. ¿Estamos de acuerdo? Note que acá hay un problema. Al joven rico le faltó amor. Sigue diciendo el texto bíblico. Marcos 10:21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe, hermanos, que yo traduje esta palabra en el griego? Yo traduje esta palabra en el griego. ¿Qué significa posesiones? ¿Saben qué significa posesiones en el griego? Yo lo traduje y se traduce como kamata, traduce así, es una palabra extraña, que significa adquisiciones, prioridades y un ente maligno, traduce así. O sea que una posesión demoníaca no siempre es cuando usted ve a una persona que está botando espuma por la boca. Una persona endemoniada ya es cuando se deja llevar por la riqueza antes que Dios, porque ¿quién está en su corazón primero? La riqueza, antes que Dios. Note ese hecho tan interesante. Pero Jesús dijo en lo siguiente, versículo 23 dice,
Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de los cielos a los que tienen riquezas. Yo le hago la pregunta: ¿es pecado tener dinero? No. Job era el hombre más rico de su tiempo. ¿Recuerdan Job? Y la Biblia relata que él no pecó. ¿Cuál es el problema entonces? Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timoteo 6, 9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, el problema es cuando usted pone su riqueza en primer lugar. Veamos Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5:10. Dice el texto bíblico, Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Usted se han dado cuenta por qué los artistas famosos, hermanos, me voy a meter ahí, los Illuminatis, ¿por qué creen que ellos a veces, ustedes no han visto esos videos que el mismo Anuel, Daddy Yankee, dice: el dinero no me llena, la fama no me llena? ¿Y por qué no pueden salir de ahí? Sabe que los Illuminati, la masonería, todos ellos controlan a esos artistas y por eso no pueden salir. Eso es un tema aparte, hermano. Sabe que el tema de la riqueza, el amor hacia la riqueza es la raíz de todos los males, también lo dice Timoteo, ¿no? Entonces, no que el joven rico era bueno. Señor, pero yo no mato. Señor, lo he guardado desde mi juventud, que no era bueno. Note, el joven rico era una moneda perdida porque no sabía. Cristo le mostró la otra cara. Pero una cosa te falta. O sea que nosotros, cada quien es consciente, puede ser una moneda perdida. Veamos un segundo caso. Bueno, antes de leerlo, hermanos, antes de leer un segundo caso, hay un mandamiento en la Biblia que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Recuerdan? Éxodo 23. ¿Sabe que Dios andaba en el joven rico? ¿Sabe qué Dios era? Los griegos le llaman el dios Mamón, los que han leído la historia. El dios Mamón era el dios principal de los griegos. Decía que la riqueza era lo fundamental de esta vida. Hoy en día hay mucha gente que se acopla mucho a lo material en vez de a lo espiritual. Si usted pone a la riqueza en primer lugar, usted está adorando al dios Mamón, no al Dios de la Biblia. Pero yo les quiero decir algo, hermanos. ¿Sabe que la Biblia, cuando habla de Dios con D minúscula, sabe a quién se refiere? Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. ¿Qué significa Dios con D minúscula? Deuteronomio 32. Y el versículo 17. Deuteronomio 32, 17, hermanos, ¿lo tenemos? Dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ahí hay un punto y una coma. Y dice: ¿a quién? A dioses. ¿Cómo está la palabra Dios ahí? ¿Con de qué? O sea que los dioses son los mismos demonios. O sea que ¿quién estaba detrás del joven rico? Los demonios. Pero no que se le arrodilló a Cristo. Ojo con eso de decir, hermanos, de que yo quiero ser como tal hermano, porque no significa que alguien que se arrodilla, significa que Dios está ahí. Estamos entendiendo el tema de la parábola, ¿sí? Un caso de la moneda perdida. Dice Elena White sobre consejos sobre mayordomía cristiana, página 222, párrafo 3. Jesús lo miró con amor y le señaló sus deficiencias en la observancia de la ley divina. No amaba a su prójimo como a sí mismo.
Su amor egoísta a las riquezas era un defecto que si no lo remediaba, le impediría entrar en el reino de los cielos. O sea que este joven rico, este hombre solamente fue criado en la letra y no en el espíritu. A este hombre solamente le decían, no hagas esto, esto es pecado. No comas esto, esto es pecado. Tienes que diezmar porque si no, esto es pecado. Y claro, todo lo que la Biblia menciona es cierto. Todo eso es bueno. Pero ¿qué es lo que a Dios más le interesa? Que le demos nuestro corazón. ¿Qué dice el proverbio? Hijo mío, dame tú. Porque cuando Dios domina tu corazón, entonces domina tu mente y tu vida entera. Por eso, hermanos, no se crean ese cuento de que Dios solamente ve el interior. Porque sabe que cuando Dios domina tu corazón, aún cambia hasta tu manera de vestir. Así que no se crean ese cuento de que solo Dios mira el corazón. Bien, veamos el segundo caso. Vamos a Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Vamos a ver otro caso de una moneda perdida. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre que se llamaba Nicodemo. Dice que es dignatario de los judíos. Hermanos, ¿qué significa dignatario? ¿Qué es dignatario? Hermanos, ¿no sabemos? Dignatario significa alguien que era, digámoslo hoy en día, teólogo. Alguien que sabía mucho de la Biblia. Era dignatario de los judíos. O sea, alguien que estudió teología. Pura Biblia. Mire el caso de este hombre. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe por qué Nicodemo fue a hablarle a Jesús en la noche? Ustedes se saben un poco la historia del Antiguo Testamento. Saben que los judíos creían que Cristo iba a venir con poder y gloria, que iba a ser un personaje rico. Pero ¿cómo vino Cristo? En un pesebre y pobre, una persona humilde. Bueno, la humildad se mide en el corazón de la persona, ojo, no en el dinero. Y claro, Nicodemo fue a ver a Jesús en la noche porque la gente le daba pena que, uy, no, ¿cómo así que un pastor le está pidiendo consejos a un carpintero, a Cristo? Note. Por eso es que fue de noche. Y mire lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué problema tenía Nicodemo acá? Que él no había nacido de nuevo. Yo le hago la pregunta: ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Que acaso no era un erudito? ¿Acaso no era un teólogo de la iglesia? Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabe que Nicodemo, usted creería que Nicodemo no sabía esa respuesta? Pues si era un teólogo, si sabía la Biblia, ¿cómo no lo iba a saber? Y sabe que Nicodemo evitó, porque quería responder y le responde a Jesús de la siguiente manera. Versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea que Nicodemo era una moneda perdida, porque él creía que por ser dignatario de los judíos ya podía ser suficiente para ser salvo, pero Jesús le dijo que tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa el nacer de nuevo, hermanos? Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión
no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 12. Con él fuisteis sepultados, ¿en dónde? En el bautismo. Yo le hago la pregunta, Nicodemo, en ese tiempo no estaba el bautismo como lo conocemos hoy en día, pero Nicodemo, pongámoslo hoy en día, ¿era bautizado sí o no? Sí, porque era dignatario, o sea, si es un teólogo, entonces quiere decir que era un bautizado. Entonces, yo le hago la pregunta según lo que estamos estudiando, ¿es posible que yo, siendo adventista del séptimo día, pueda estar perdido ante Dios? ¿Puedo yo ser un guía mayor y ser perdido? Ser un teólogo, ser director de la escuela sabática y estar perdido ante Dios. Mire lo que dice Elena White en El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, página 140, párrafo 1, hermanos. Dice, Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. ¿Cómo dice? ¿Era alguien de quién? De confianza. O sea, hermano, este es el que necesitamos. Era alguien de confianza. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Nicodemo era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Dice que como otros había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era sabio, ¿cómo era Nicodemo? Sabio y honrado, se había sentido extrañadamente atraído por el humilde Nazareno. Mire que aquí estamos viendo un caso distinto. Dice que Nicodemo era alguien de ejemplo ante la sociedad, ¿sí o no? Era alguien atrayente, era alguien de ejemplo. O sea que no es como hoy en día que podemos decir, es que este hermano está dando mal ejemplo porque probablemente está en fornicación con otra hermana. O aquel día lo vi en un burdel, lo vi fumando, lo vi tomando. Claro, ellos están dando un mal testimonio, pero note que aquí Elena White no está hablando de esa clase de cristiano, está diciendo de alguien que está en la iglesia y da ejemplo delante de los hombres, pero ante Dios, ¿cómo está? Perdido. Tremendo, hermano. ¿Estamos entendiendo cómo vamos a llegando al punto de acá? ¿Se van entendiendo la parábola? La moneda perdida. Un metal no piensa, no sabe, no razona que está perdida. Así como Nicodemo no sabía que estaba perdido. Hasta que el mismo Cristo se lo dijo. De cierto, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí vamos entendiendo? Sigue diciendo Elena White. El deseado de toda la gente es página 143, párrafo 1, dice, Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Nicodemo estaba convencido. Mire, Elena White no dice que estaba convertido. Adventistas del séptimo día, convencido y convertido son dos clases muy diferentes. Yo puedo ser miembro activo de la iglesia adventista, participar en los programas y ser convencido de que esta es la iglesia de Dios. ¿Cuántos creemos eso? Esta es la iglesia de Dios. Pero una cosa es ser convencido y convertido, o sea, que Dios me haya transformado de verdad. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. ¿Sabe qué? Juan capítulo 3, el relato de Nicodemo. Niñas, vamos a hacer silencio o bajarle un poquito el tono del volumen. ¿Sabe que Juan capítulo 3 dice el espíritu de profecía que Nicodemo le dijo a Juan que lo escribiera en la Biblia? ¿Cuántos sabíamos eso? Que Juan capítulo 3, Nicodemo le dijo a Juan, hermano, escríbelo para que sea de testimonio. Les voy a leer la cita. El deseado de todas las gentes, página 149, párrafo 1 dice, Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista. O sea, Nicodemo le dice a Juan que escribe lo que me aconteció con Cristo. Y la pluma de este la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como la de aquella noche solemne que sombreará
la montaña donde el gobernante judío vino a aprender del humilde maestro de Galilea, el camino de la vida. O sea que Juan capítulo 3, ¿quién fue la idea del que lo escribió? Nicodemo, note. O sea que el Espíritu Santo utilizó a Nicodemo. Qué bonito saber eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros aún podemos estar convencidos, pero nos falta decirle más a Dios, ayúdanos a convertirnos? Porque como Nicodemo era bautizado y todavía no era convertido. ¿Saben, hermanos, cuál es uno de los errores más grandes que está cometiendo la iglesia a nivel mundial? Es bautizar gente sin ser adoctrinada. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyera y fuere bautizado. ¿Qué menciona primero, el bautismo o el creer? El creer. O sea, adoctrínelo primero. Otro ejemplo, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno. ¿Qué menciona primero? O sea, adoctrínelo primero. Mateo 28:19, ¿recuerdan que dijo Cristo? Id a todas las naciones y haced discípulos, o sea, adoctrínelos. Y luego, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con los predicadores. Ojo con los predicadores, hermanos, que le dicen, hermano, ¿quién se siente listo para bautizarse? Usted no se tiene que dejar convencer por un predicador que le habló bonito a su corazón. Yo le hago la pregunta, ¿la Biblia es sentimentalismo, sí o no? No, la Biblia es fe. La Biblia es fe, no es sentimentalismo. Porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón. O sea, alguien me puede hablar bonito y yo me bautizo. Adoctrínese primero bien en dónde es que se va a meter. Porque sabe que el bautismo es un rito de ceremonia como cuando usted se va a casar con su pareja. Y cuando usted se casa con su pareja hay un ¿qué? Hay un acuerdo. Yo estoy para ti y tú para mí. En las buenas y en las malas. Ah, pero hay gente que se bautiza y a los 8 días ni vuelve. Pero note que Nicodemo dice que se sintió extramovido por las enseñanzas de Jesús, dice Elena White. Entonces, hermanos, concéntrese en lo que estamos diciendo. La Biblia recalca que lo que pasó con los dos ejemplos, o sea, de Nicodemo y el joven rico, sabe que la Biblia también dice que esto se está dando en la actualidad. O sea, hay gente que son monedas perdidas. ¿A dónde dice eso? Vamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo con cuidado, Eclesiastés 3:15. Dice aquí el sabio, leámoslo con cuidado. Lo que antes fue, ¿qué fue? ¿Qué fue lo de antes? ¿Qué? Lo que hemos visto. Lo que antes fue, dice, ya es. O sea, ¿hay monedas perdidas? Ya es. Y lo que ha de ser, note, pasa otra vez, dice, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Veamos otro texto, Eclesiastés 1:9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, van a haber también monedas perdidas. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Terrible, hermano. ¿Sabe que la parábola de la moneda perdida, a mí en lo personalmente es la que a mí más me asusta? Porque si se han dado cuenta, la parábola de la moneda perdida, sí saben que es la parábola más corta de las tres, ¿no? Pero a pesar de ser las más tres, es la que más vive la iglesia. Gente que cree que por venir a la iglesia ya puede ser salva, por tener un ministerio. Y sabe, aquí hermano, yo no estoy criticando, sabe que yo en mi iglesia yo también tengo cargos. Pero que lo que salga a la luz de la Biblia, que cae en el corazón de cada quien. Entonces, Jesús describió el estado de la iglesia. Jesús también decía que había gente como la moneda perdida. Vamos a Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3. Veamos el versículo 1. Aquí le está hablando a la iglesia. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel ¿de quién? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién está hablando aquí? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. ¿Quién es? Jesús. Ahí está hablando, es Cristo. Cristo como Dios. Dice: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás como muerto. Como en la moneda, muerta, no tiene vida. Por eso es que la oveja, a diferencia de la moneda, es que pueda que esté perdida, claro, está fuera de la iglesia y quiere volver, como la oveja. Sabe que la oveja, cuando se descarría, sabe que está perdida, pero no sabe volver. Por eso el pastor tiene que ir a buscarla. Pero la moneda no piensa. Hermanos, nosotros creemos que los muertos son los de afuera. Esos aquellos que hacen las procesiones, los evangélicos, que no conocen la verdad de la iglesia adventista. Pero aquí Apocalipsis 3:1 no está hablando de los de afuera, está hablándole a quién, a los de la iglesia. Hagámonos un examen de conciencia, hermanos. ¿Cuántos cadáveres, conciencias, o sea, cada quien, cuántos cadáveres puede haber en este momento, hablando espiritualmente? ¿Sabe que si Cristo vendría, cuántos se perderían también? Dice Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 288, párrafo 1, dice, unirse a la iglesia es una cosa. Ojo, estamos en la iglesia. Y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. O sea que un bautismo no me garantiza si soy salvo. Claro, es importante. No estoy diciendo que no. Pero Dios, ¿qué pide primero? Un cambio interno. Muchos, aunque aparentan ser creyentes, dice ella, sinceros, no viven en conexión con Cristo. Sus nombres han sido registrados en la iglesia, pero ellos no llevan a cabo un cambio en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen el servicio a Dios una tarea difícil. Hermano, hagamos la obra misionera. Es que ya tengo un compromiso. ¿Van a ir a la iglesia esta tarde? Tengo sueño. Y sabe que hay hermanos que les hace, en la iglesia les hace falta traer la hamaca para que vengan y duerman. ¿Sabe qué dice el Espíritu? Pero decía que cuando uno le da sueño en pleno estudio, el diablo quiere hacer para que usted se distraiga del mensaje. Mire este hecho tan interesante. Elena White dice que no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia. Hermano, pero a mí me dijeron, bautízate, que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. ¿Quién le dijo esa mentira? ¿Han escuchado predicadores que dicen eso? Que cuando te bautizas, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. ¿Sabe cuándo es que mi nombre queda escrito en el libro de la vida? Cuando creemos de corazón, cuando entregamos a Cristo nuestro corazón. Y eso puede ser antes del bautismo, o puede suceder como después, también del bautismo. No es cuando nos bautizamos. Y si algo yo se los dejo de tarea, hermanos, mátese buscando dónde dice eso. Dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los haya sellado con un sello para el día de la redención. ¿Recuerdan? Cuando una persona es sellada, ¿qué significa eso? Como adventistas debemos de saberlo. El sello representa el carácter de Dios.
Y cuando yo tengo el carácter de Dios, guardo sus mandamientos, inclusive el sábado. Por eso hoy en día usted ahorita ve la iglesia llena, hermano, pero ahorita en la tarde tristemente no va a quedar así. Hermano, tenga la escuela sabática. No, hermano, me da pena. No, hermano, yo no estoy para eso todavía, hermanos, me da muerte espiritual. Estamos muertos. Sigue diciendo aquí. Eventos de los últimos días, página 147, párrafo 2. La Biblia habla de cosas muy bonitas, hermanos, pero saben que cuando hay mensajes fuertes es porque Dios nos ama para corregirnos. Ya les digo por qué yo traje este tema al final. ¿Sabe que Cristo también mencionó el por qué tocaba hablar de estos temas? Dice Elena White, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad, note, o sea, todos los que estamos acá, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad, ni tampoco se consagran, ellos, es lo que dice, ellos, o sea, los que no cambiaron, recibirán las plagas de Dios, ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Hermano, ¿por qué yo hablé de esto? ¿Sabe que en la Biblia hay tantos temas bonitos para hablar? Como el perdón, cómo guiar a una joven o a un joven para un noviazgo. O podríamos haber hablado de profecía también. Pero ¿sabe por qué hablé de esto, hermanos? Mire lo que dice Jesús, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19:10 dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Amén. O sea, vino a buscar no solo la oveja. ¿Quién más se perdió? La moneda. Dice Jesús, el que cree en mí, en San Juan 11:25. San Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Es posible que nosotros, siendo adventistas del séptimo día, podemos estar perdidos? Sí. Pero ¿sabe por qué usted está vivo, hermano? ¿Sabe por qué? Cuando usted descansa en la noche y usted al otro día vuelve a abrir los ojos, eso significa que Dios le está dando una nueva oportunidad. Porque si Dios no viera una oportunidad en usted, hermanos, de seguro, ¿para qué serviría en este mundo? ¿Quién es el que quiere hacer que uno muera? El enemigo. Si fuera por el enemigo de Dios, por Satanás, hermanos, él le gustaría destruirnos. Pero usted y yo estamos vivos por gracia y misericordia de Dios. Por eso él dice, el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, este es el motivo por el cual yo traje este tema. Necesitamos estudiar más la Biblia. Necesitamos enseñarla a la gente, a las visitas, porque esta iglesia es la iglesia de Dios. Sigan viniendo cada sábado, hermano. Sigan aprendiendo de Dios. Tengamos la humildad que la persona que se pare aquí al frente, sea quien sea, tengamos la humildad de escucharlo. ¿Sabe por qué hay hermanos que piensan que porque este hermano predica puede ser muy aburrido? Lo ignoramos. Noten, muerte espiritual. Otros hermanos no hacen la obra misionera. ¿Sabe por qué no las hacen, hermano? Una vez alguien me lo dijo y por eso se los comparto. Me dijo, hermano, yo sinceramente no hago la obra misionera porque es que me da miedo lo que me vayan a preguntar. Una vez un testigo de Jehová que corchó a un adventista. O sea, no hacemos la obra misionera por miedo a que alguien nos haga una pregunta y no sepamos cómo responder a la luz de la Biblia. ¿Sabe que ese fue un caso? O sea, los adventistas no estamos estudiando la Biblia. Estudiemos. Ojo con ceder esa parte de la moneda perdida. Las personas que están aquí, que pusieron atención a este tema, hermanos, yo sé que Dios lo va a bendecir. ¿Sabe que Dios lo trae?
sabe que Dios es el que lo trae, pero es su disposición si puso cuidado o no. ¿Quiere que se lo muestre con la Biblia también? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2:47, hermanos. Mire cómo dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que? Dios. Aquí dice, Dios, el Señor añade. O sea que usted no puede decir, hermano, gracias fue a mi papá, a mi mamá, a mi novia. O en caso de las mujeres, a mi novio. Yo estoy aquí en la iglesia. No, Dios fue el que lo trajo para que escuchara este mensaje. El amigo que viene por primera vez, también estudie la Biblia, lea, pídale ayuda a la persona que lo trajo. La Biblia habla de todo, hermano. Por eso es que yo soy adventista del séptimo día, porque me convencí, hermanos, estudiando la Biblia, de que esta es la iglesia de Dios. No hay otra. Si usted va para afuera, si usted se va de la iglesia, allá no va a encontrar nada. Allá está el enemigo, hermano. Esta es la iglesia que Dios creó. Y como usted mismo, el amigo, el que vino aquí por primera vez y a los hermanos, si nos damos de cuenta que la gente puede tener errores, pero ¿sabe qué es lo perfecto? La doctrina. La iglesia adventista tiene una doctrina perfecta y depende de cada quien si ser perfecto también. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre también es perfecto en los cielos. ¿Es posible dejar el pecado, hermanos? ¿Es posible dejar de pecar? ¿Por qué no decimos amén, hermanos? ¿Sabe que cuando un predicador se para aquí al frente y comienza a hacer chistes, comienza a dar anécdotas, ahí sí la gente, amén, gloria a Dios? Pero ¿por qué no decimos amén cuando se dan estas verdades? ¿Sabe por qué? Porque a veces no nos gusta. Pero eso es lo que entra en el corazón, hermano. Que entremos en razón para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, espero que el tema le haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que reflexionemos en el mensaje que dimos. Y yo por este motivo grabo en redes sociales, hermanos. Si a ustedes les gusta estudiar la Biblia, vengan a la iglesia cada sábado. Yo no soy de acá, pero venga cada sábado a esta iglesia. ¿Me recuerdan el nombre? Agape. Vengan a la iglesia adventista de Agape. Que aquí es donde usted va a encontrar más de la presencia del Señor. Amén. Dios los bendiga y vamos a terminar de rodillas con una oración, hermanos. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, muy buenos días. Gracias una vez más, Señor, porque nos has dado una palabra de amonestación, una palabra de advertencia, pero sabemos que lo haces con nosotros porque eres un Dios de amor. Sabemos que si nos has traído aquí, Señor, es porque nos amas, es porque nos quieres dar las verdades para el bien de nosotros, Señor, y que el enemigo quiere arrebatarnos, Señor, esa oportunidad de vida, pero al darnos una vez más ese aliento de vida que nos has dado a cada uno de nosotros, es porque quieres que nosotros seamos parte de tu pueblo, Señor. Quédate con cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, y darles tu bendición para honra y gloria tuya, Señor. Amén. Quédate con nosotros, te lo agradezco y te lo pido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El himno. Hermanos, los invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a culminar nuestro culto divino con el himno número 107. Pedimos, por favor, no olvidemos que estamos en la casa de Dios. Tengamos reverencia, por favor.